sábado de 2026. Hoy, tenemos un grupo en el WhatsApp con aquellos que se van a bautizar este próximo fin de semana. Nos corresponde una reunión y de bautismo. Gracias al Señor por eso. Hay un grupo de hermanas que han tomado la hermosa decisión de poder bautizarse. Y hoy día, a partir de hoy, comenzamos el tema del bautismo. Yo lo voy a compartir con ustedes, toda la iglesia. Le puse Noé y el bautismo. Es extraño pensar en Noé con el bautismo, ¿ya? Y ya a partir del lunes en casa recibiré a todos aquellos que se van a bautizar para iniciar formalmente las conversaciones y clases de preparación, ¿ya? Pero les había adelantado yo a ellos que hoy tendría una palabra especialmente para ellos. No obstante, esta palabra es para toda la congregación y todos aquellos que quieran escuchar palabra del Señor. Para esta palabra es necesario que les explique un par de cosas a efecto de entender el verso sobre el cual me basaré, que es en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 20 y 21. ¿No? Versos 20 y 21, particularmente el verso 21. ¿No? El verso 21. Entonces, para entender este verso, tengo que explicarle un par de cosas que creo son necesarias. Y esto es hablar de un concepto que hoy día se maneja mucho en teología, hay mucha perfección y mucho estudio al respecto, es de tipos y antitipos. Tipos, antitipos. Anti no por el contrario, no por ser contra de, sino por cumplimiento. La palabra tipo que aparece es una palabra que aparece en griego, el tipo. ¿Ya? Y la Biblia la usa varias veces, y las usa en el Nuevo Testamento para referirse, ¿ya? A algo que se da cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿ya? Es decir, el tipo quiere decir es una persona, una costumbre, una festividad, algún evento del Antiguo Testamento que se cumple o se representa o su realidad se lleva a cabo en el Nuevo Testamento. Entonces, cada vez que uno encuentra algo que en el Antiguo Testamento decía, es como la sombra de algo, y eso luego se cumple o se representa la realidad. Aquí está el ejemplo, pero la realidad se da en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento utilizan la palabra tipo. Eso es lo que utilizan. Los escritores dicen tipo. Y han hecho muchos análisis de eso. Como siempre es bueno un ejemplo. Nosotros hoy día decimos que el Cordero Pascual, ¿quién es? Cristo. Pero ¿dónde es que dice que es Cristo? Es porque en el Antiguo Testamento hay toda una fiesta, hay todo un ritual, y se habla del Cordero de la Pascua, y ese Cordero de la Pascua es tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cordero pasa a ser en el Nuevo Testamento Cristo. Entonces, habiendo entendido eso con el ejemplo, que en el Antiguo Testamento hay algunas personas o eventos que se vuelven tipos, que se vuelven realidad. Aquí está el ejemplo, aquí está la realidad, aquí es la sombra, aquí está totalmente la luz. Todo aquello es tipo que se cumple en el Nuevo Testamento. Habiendo dicho eso y habiendo entendido eso, podemos leer ahora el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 20 y el verso 21. Porque aquí es donde se usa. Dice el verso 20 que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, entonces esto es extraño, en los días de Noé está hablando Pedro, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. En los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante, ¿qué cosa?
mediante el agua. Tengo el 21 nomás. Se salvaron mediante el agua. ¿No les parece curioso? Yo esperaría que hubiese dicho se salvaron mediante el arca. Pero no dice el arca. Se salvaron mediante el agua. Bien. Dice, la cual, ¿qué cosa? La cual simboliza el bautismo. ¿Se animan a decirme cuál es la palabra que traducida en castellano en el griego es tipo? Simboliza, correcto, correcto. La palabra traducida aquí por simboliza, usted la busca en el griego y le va a decir tipo. Va a estar allí, tipo. ¿Por qué? Porque simboliza algo que va a tener cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y Pedro descubre esto y dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible solo por la resurrección de Jesucristo. Entonces, en el evento de Noé, en esta destrucción masiva del planeta, mediante el diluvio, que relata el libro de Génesis, aquí Pedro nos recuerda que solo 8 personas, Noé, su mujer, sus hijos, Sem, Cam, Jafet, y con sus respectivas esposas, salieron sanos y salvos del arca. Solo 8. Todos tuvieron la posibilidad, pero solo 8 accedieron a ella. Entonces Pedro ve que de forma inmediata la idea de que ellos, al haber sido salvados mediante el agua, insisto en eso, no dice mediante el arca. Pero nosotros también tenemos la figura, y a veces me parece que hay hasta una canción, que Jesucristo es el arca, ¿no? Todos caben y Jesucristo es el arca. Me parece que incluso hay una canción, capaz que la estoy inventando en este rato, pero parece que hay algo que dice de que Jesús es el arca, o Él es el capitán. Bueno, la cosa es que para Pedro aquí no representa a Jesús, sino representa el concepto de la salvación a través del agua. Dice, fueron salvados mediante el agua, ¿ya? Mediante el agua. Entonces nos hace volver nuestro pensamiento de Pedro al bautismo cristiano, que es también quedar salvo de alguna forma por el agua. Por eso es que es importante, es relevante esto. O sea, no puede darse que alguien que sea cristiano, teniendo la posibilidad de bautizarse, desista de eso, no quiera hacerlo. Hay algo extraño en eso, no se puede dar. El primer evento de los primeros convertidos era precisamente el bautismo, bautizarse. Y Pedro menciona esto y quiero que resaltemos 3 cosas que Pedro señala en este verso. 3 cosas. Él presenta 3 grandes cosas acerca del bautismo. Hay que tener claro que Pedro, cuando habla esto, está hablando del bautismo solo en adultos, justamente por lo que va a venir a decir ahora. La primera cosa, limpieza espiritual, es lo que Pedro va a señalar. Él dice, el bautismo no consiste en la limpieza del... Y para alguien que realmente tenía importancia la limpieza de los cuerpos, era sin duda para los primeros cristianos que vienen saliendo del judaísmo. En cierta medida, el cristianismo nace como un movimiento dentro del judaísmo. Y uno de los grandes problemas eran los rituales de limpieza. Recuerden que a Jesús siempre le reclamaron que sus discípulos no se lavaban ni las manos los cochinos, ¿ya? Decía para poder comer, porque agarraban las gavillas y con eso. Y los judíos tienen dentro de toda su costumbre, el poder, son muy limpios hasta el día de hoy, el poder limpiarse de las abluciones que hay que hacer. Yo tuve la posibilidad
de estar en algunas mezquitas musulmanas, ¿ya? En Turquía. Y una de las cosas que uno es turista, así cuando uno es turista, le obligan a sacarse los zapatos. Tú tienes que sacar los zapatos. Las mujeres tienen que cubrirse su cabeza, le pasan, y cuando las mujeres van con pantalones, le pasan unas faldas. Y hay que ponerse las faldas y cubrirse la cabeza. Y nosotros los varones, sacarse los zapatos. Y te pasan unas pantuflas como esas que te dan en los hospitales. Pero ellos, los que son del lugar, ¿ya? Y de hecho no son los que hacen la fila, pero yo estuve ahí, mientras hacía la fila, los veía a ellos, a los hombres, que tienen unas llaves, hay unos grifos así, y asientos. Ellos se lavan antes de entrar. Se lavan los pies. Y Pedro, que viene de ese ritual y de esa costumbre, él tiene eso, de la costumbre judía, de las cosas, de los rituales, de aquello que es para ellos. De hecho, Pedro era muy orgulloso antes en el momento que se estaba convirtiendo. Él decía, yo no voy a comer nunca nada inmundo. Y se acuerdan de esa visión que baja ese telón y muchos animales inmundos. Y Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, ¿se te ocurre? No, entonces Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Para ellos el concepto de la limpieza corporal es muy importante, es muy vital. Y el bautismo, ellos, los judíos, tenían un bautismo para los prosélitos, para aquellos que se han de convertir, ellos necesitaban limpiarse. Pero el judío no se bautiza. Una de las cosas que no querían y estaban en contra de Juan Bautista, los sacerdotes, es que los llamaba a ellos a bautizarse. Y claramente el bautismo de Juan le decía, tenían que arrepentirse. Y ellos, ¿de qué? Entonces, ellos tienen todo un tema con aquello. Entonces Pedro, lo primero que dice, atención, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. Puedes estar muy limpio en tu cuerpo, pero esto no se trata de una mera limpieza física. Es una limpieza de tu espíritu. Tu espíritu tiene que estar limpio de todo tu corazón, toda tu alma, toda tu vida, mostrar una limpieza. Los efectos de estar con una alma limpia de la persona y en la totalidad de su vida entregada al Señor. Y eso no solamente ocurrirá en un momento del bautismo. Dios nos llama a esa santidad, nos llama a esa limpieza. Y no es solo la limpieza del cuerpo, porque tampoco uno podría decir, bueno, si no es la limpieza del cuerpo, no me baño más. No se trata de aquello. Segundo, si no es la limpieza del cuerpo, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un compromiso con Dios. Fíjense lo que dice Pedro. El bautismo no consiste en limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y aquí hay dos palabras que nosotros tenemos que sacar a relucir. Van a ser tres en realidad, pero por lo menos dos están nombradas aquí. La primera es compromiso y la segunda es conciencia. La palabra compromiso, que aparece aquí, y a ver si me aguantan una palabrita más en griego, pero es que es necesaria, la tengo que mencionar porque es preciso para entender lo que Pedro está diciendo aquí, cuando es utilizada por este escritor. Es heterotema. Y heterotema es la palabra que significa compromiso, porque es utilizada siempre en un contrato. Ojo con lo que voy a decir, en un contrato. Cada vez que alguien hacía un contrato con alguien, el contrato, no hay notarios en eso entonces, no hay notarios. Pero las palabras dichas entran en un compromiso, un heterotema. Y lo que se dice es, ¿estás dispuesto
a cumplir todo lo que está estipulado y a lo que nos comprometemos en este contrato, eso se decía en heperotema, es decir, te comprometes a cumplir todo lo estipulado en esto y la persona dice sí. Si no se cumple eso, el contrato no se lleva a firme. Tenía que darse todo ese discurso primero, la pregunta, cuando tú querías hacer un contrato para vender un animal o contratar algo o lo que fuera o cualquier tipo de transacción, la transacción en eso entonces Pedro sabía de eso y se decía, ¿estás dispuesto a cumplir todo lo que se estipule en este contrato? De hecho, la palabra que nos llegó a nosotros en el latín, en medio del heperotema, me la anoté, es estipulatio, como que está estipulado. Entonces, cuando tú hoy día firmas un contrato, tu firma es decir sí a lo que está en el contrato y te estás comprometiendo a eso, por todo aquello. Por eso es importante que tú firmes luego de haber leído. No firmes nada sin haber leído. Si es largo, tendrás que darte el tiempo. Y si es demasiado largo y son 2 o 3 hojas, tendrás que pedir, sabes que me la tengo que llevar, la tengo que leer. Porque cuando tú firmas, estás comprometiéndote a todo lo que ahí dice. Heperotema. Pedro sabía eso. Heperotema. ¿Estás dispuesto? Y la persona contesta sí. Con eso es que colocó su firma. En cierta medida, lo que Pedro nos está diciendo es como que Dios nos dice, ¿estás dispuesto a entrar a mi servicio? ¿Estás dispuesto a cumplir las cosas que el Señor demanda en nuestra vida y a recibir todas las bendiciones que Dios nos puede dar? Es eso. Eso es el compromiso. ¿Por qué es que hoy muchos de nuestros jóvenes no llegan al matrimonio? Por temores al compromiso. Porque es un compromiso que uno adquiere no tan solo frente a un señor o a una señora allí en el registro civil, lo adquiere delante de Dios si es que realmente van a pedir la bendición de Dios. Hay un compromiso. Entonces, heperodema, Dios le dice, y Pedro entiende así, realmente te comprometes en tu vida. Servir al Señor. Hacer de tu vida lo posible para agradarle. No dice, te comprometes a ser perfecto. No dice eso. Porque ¿quién podría comprometerse a aquello? Nadie. ¿Te comprometes a no pecar nunca? Nadie puede comprometerse a eso. ¿Te comprometes a servir al Señor? Ese sí es nuestro compromiso. A servirle a Él, a agradarle a Él, a buscar que Él sea el primero en nuestra vida. Por ahí me llegó un cuadrito, una cosa así que decía, tu prioridad debe ser, había como una lista, 1, 2, 3, 4, 5. Y la primera era, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces, en la segunda era el añadido, el tercero el añadido, el cuarto y hasta el final el añadido, pero la primera era esa. Nos comprometemos a buscar el reino del Señor y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Esos son los compromisos que nosotros adquirimos con Dios. Y Dios no nos engaña. Pero el compromiso que dice Pedro, él dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia. Ahí está el compromiso. Tener una buena conciencia. ¿Qué será de ello? Yo voy a preparar un sermón relacionado con la conciencia. Es un tema que me apasiona, que es largo, pero creo que nosotros deberíamos, por lo menos hoy día, entender aquello. La conciencia ha ido cambiando de definiciones, pero hace mucho tiempo atrás se pensaba que la conciencia era la voz de Dios en nosotros. Cuando tú ibas a hacer algo malo y tu conciencia te decía y te acusaba, entonces como que la voz de Dios te está diciendo no hagas eso. Algunos lo dibujan con el angelito bueno y el angelito malo. Entonces el angelito malo dice quédate con el vuelto y se equivocó la cajera y todo eso, y el angelito bueno te dice no, que se la van a descontar a ella, entonces hazlo así. No se dieron cuenta, pero es un problema de ella. Y ahí está. Entonces eso es mi conciencia.
Me está diciendo, pero hubo tiempo en que se decía, oye, mi conciencia es la voz de Dios. Hay gente muy antigua, filósofos y teólogos que decían que efectivamente esa ley moral había sido puesto por Dios en el ser humano. Pero ¿sabe qué ocurre? Que no es perfecta. Porque la conciencia puede ser acallada. Este es como el Pepito Grillo. ¿No? El Pepito Grillo, el Pinocho podía hacerle caso o no hacerle caso. Tú también le podías hacer caso o no hacerle caso a tu conciencia. Pero la conciencia puede encallecerse, salirle callo. Cada vez que le dices no a tu conciencia, no a tu conciencia, no a tu conciencia, la conciencia después ya ni siquiera nos dice nada. Pero la conciencia puede estar equivocada muchas veces por la información que nosotros tenemos y a veces nosotros que creemos que estamos haciendo mal porque nuestra conciencia nos acusa o nos aprueba, puede ser por mala información. Ustedes saben que hay personas que, hay congregaciones que las mujeres si se pintan los labios, su conciencia les acusa y creen que han pecado delante de Dios. Pero aquí yo tengo hermanas que se pintan los labios y su conciencia no les dice nada. ¿Por qué será? Hay iglesias que si se ponen pantalones esa semana, o no pueden subir con pantalones acá porque su conciencia les dice que aquello es malo y entonces se siente que han pecado. ¿Por qué? Porque su conciencia tiene una información no correcta. Entonces piensa en la limpieza y piensa que tiene que ver con aquello, pero les voy a decir algo. Esa persona que tiene esa conciencia y que o se pinta los labios y se siente pecadora, o se pone el pantalón y se siente pecador, o aquel varón que va al estadio y se siente pecador, o que va al cine y se siente pecador, de todo aquello, ¿sabe qué? Está pecando. Ese es el punto de lo importante de la conciencia, porque según su conciencia eso está mal y está haciendo algo que sabe que para él o para ella está mal. Uno podría decirle, pero que su conciencia obedece a mala información. Exacto, está bien, todo lo que tú quieras, pero dado esa conciencia está haciendo algo que no debe hacer hasta que no sea enseñado o enseñada o corregida o corregido. Por eso Pablo enseña y dice, para aquellos, en el libro de Romanos, que nunca han recibido ni palabra de... Fíjate en personas que... Piensa en aquella persona que se murió y no recibió nunca el Evangelio. No escuchó nunca el Evangelio. Es difícil, pero supongamos que alguien nunca escuchó el Evangelio. Alguien por allí, en algún lugar muy remoto o lejano. Y muere. ¿Sabe cómo dice Pablo? Bueno, no tuvo acceso a la información de lo que es la palabra de Dios, ni su ley, ni nada de ello. ¿Cómo ha de ser juzgado, dice Pablo? Según su conciencia. Según su conciencia. Según su conciencia le haya dictado si es correcto o incorrecto lo que estaba haciendo. Pedro dice, en la limpieza del cuerpo no, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Una buena conciencia delante de Dios. De saber de las cosas que le agradan o no le agradan a Dios. ¿Por qué pecamos? ¿Porque no nos gusta pecar? ¿No nos agrada el pecado? No, pecamos porque nos gusta. Si no nos gustara, no lo haríamos. Y en el momento en que estamos haciendo eso, estamos tomando una decisión. Agradarme a mí o agradar a Cristo. Si peco, la decisión más fuerte fue agradarme a mí respecto de esa desobediencia, de ese pecado, respecto de agradar a Cristo. De otra forma, no pecaríamos en ese rato y tomaríamos la decisión correcta. Pero cuando caemos es porque tomamos la decisión de agradarme a mí en lo que yo creo, no en lo que la palabra de Dios dice.
Cuando nuestra conciencia tiene la información correcta de la palabra de Dios y no hacemos caso ni de la palabra de Dios ni de nuestra conciencia, entonces este compromiso que dice Pedro no es válido. Y nuestro compromiso es tener una conciencia, buena conciencia, limpia conciencia delante de Dios, delante de Dios. Yo no sé si he sido suficientemente claro hasta aquí. Espero haberlo hecho y haber explicado de la mejor forma posible estas dos cosas. Pero si no, voy a agregar esta tercera palabra que les dije. Habían tres palabras: compromiso, conciencia y una que no sale aquí. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Y son sacramentos porque te imparten gracia. Desde el bautismo de los infantes, que es el que no practicamos nosotros, hasta la extrema unción que se le da a los enfermos. El matrimonio, la penitencia, la confesión, y todo, hay un sinnúmero de sacramentos. Nosotros practicamos 2, 3 en algunos casos. Practiquemos la Santa Cena. En algunos casos el lavatorio, el lavacro de pies y el bautismo, que es un sacramento. ¿Por qué le llamamos sacramento? Le llamamos sacramento del latín sacramentum, ¿ya? Porque es algo sagrado, sacro, pero tiene que ver precisamente con este tema del compromiso y del juramento. Sacramento porque juramos. En tiempos del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo y todos los apóstoles, el sacramento era un juramento a la fidelidad. Y se le llamaba sacramentum aquello que los soldados hacían. Los soldados del ejército que fuesen allí, los soldados romanos tenían su juramento. ¿Y qué hacen nuestros soldados el 9 de julio? ¿O junio? Julio parece, ¿no? Junio, para la guerra del... Me puedo ver, yo no sé si junio o julio, no estoy seguro. Pero sé que es el 9. 9 y 10 de julio, julio. Se hace el juramento a la bandera. ¿Alguien hizo servicio militar aquí? Aquí, pues, ¿sí, ve? Eso. Servir fielmente a mi patria. ¿Ya? Eso es lo que dice. Incluso dice, y dar mi vida si fuese necesario. Eso es un juramento. Un juramento. Se extiende la mano. Está el pabellón patrio. Es un juramento que se hace allí. Pedro tiene esa concepción. Ese es el compromiso. Lo toma allí. No se trata de simplemente echarnos un poquito de agua, ni bañarnos con agua. Es un compromiso, al cual Dios nos llama, al cual Dios nos anima a hacerlo. No nos dice, miren, no nos está diciendo, no lo hagan. No dice, deben hacerlo, pero deben tener esta limpia conciencia de lo que van a hacer. Porque es servir para ser discípulos del Señor. Y no hay nada más bueno y grato aquello. ¿Saben por qué? Porque hay salvación en esto. Pedro dijo, hay salvación en el agua. Hay salvación en el agua. Porque por eso es tan importante la figura de sepultarlo, dejar todo allí y venir a una nueva vida. Salir a una nueva vida. Solo no podemos. Es con la ayuda de Él. Solo no llegaremos a ninguna parte. Es con la ayuda de Él. Supongamos que alguien dijera, ¿sabe qué, pastor? Es tan complejo lo que usted está diciendo respecto del bautismo que mejor no me bautizo. Yo digo, si ese pensamiento llegase a estar en alguno, hay una equivocación errada. Hay una equivocación en eso. Porque si piensa en aquello, ¿qué pasa con su vida respecto de Cristo? De su cristianismo. Porque si alguien dice, no,
eso no es para mí. Estaría diciendo el cristianismo no es para mí. Y él llama y él dice, vamos, y le dijo a sus discípulos, vayan y bautícenlos. El mismo Pedro fue y habló en una casa de un temeroso del Señor, es decir, no es alguien judío, es alguien que se hizo, le gustaba el judaísmo, pero no quería circuncidarse, pero él le gustaba el judaísmo y pidió que Pedro fuera y le predicara, y Pedro va y les predica en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cae sobre ellos, y cuando ellos están allí, Pedro dice, bueno, ¿y qué impide que el agua venga? Hay que bautizarlos a todos ellos. El bautismo es necesario porque hay un compromiso con Dios y Dios toma eso realmente como algo serio. Y si Dios lo toma serio, Él espera que nosotros también lo tomemos serio. Antes de pasar al tercer punto y final, quiero resaltar algo que es muy de mi ministerio. En mi ministerio, yo estoy convencido de que el ministerio no es, y ustedes lo saben, no es solo de una persona, sino que todos nosotros hemos sido llamados al ministerio. Todos podemos servir en el ministerio. Y para esto voy a partir contando algo que tiene mucho que ver con una historia bíblica. Porque Felipe, y lo conversé hace poquito con José Luis, Felipe, un discípulo del Señor, no es apóstol, es alguien que servía a las mesas. Uno podría decir, dentro de la escalafón y la jerarquía que hay en las congregaciones, debería estar como en lo más bajo, si lo pensáramos humanamente. Estaba en un aviamiento tremendo allí en Samaria. Y Dios, a través de su Santo Espíritu, le dice a Felipe, quiero que te vayas al desierto. Cuando uno mira esa orden, es una orden extraña. Si aquí está Dios manifestándose, toda la gloria, los cultos maravillosos, ¿por qué me manda a un lugar donde no hay nadie, a un desierto? Pero él va y está allí, está en el desierto, solo. ¿Le da alguna instrucción? Espera. ¿Va a venir alguien? No sabe. Él dice, Señor, ¿y qué espero? ¿Cuánto espero? ¿Qué va a ocurrir? Solo espera. Dios a veces nos dice simplemente una cosa, un detallito, nada más, porque quiere que nosotros confiemos. Tal vez no lo entendamos, pero confiemos. Y Felipe no lo entendía, pero confió. Y yo me lo imagino sentado en una roca ahí. Y aquí voy a estar, y aquí voy a estar. Y de repente, a lo lejos, una polvareda. ¿Qué significaba? Venía alguien, era una caravana, alguien importante, parece, porque vienen varios. Y ya se asomó el más importante de que venía con un carro interesante. Y como el carro no paró, porque este era un pordiosero que seguramente estaba en la orilla, el carro siguió avanzando con los caballos y él corriendo al lado. Y de repente miró que el más importante de la caravana era un señor que iba leyendo un rollo. Y miró, y buena vista, y vio que era el rollo de Isaías. Isaías. ¿Qué tiene que ver este hombre hablando con Isaías? Se veía claramente que no era judío, no era nada de eso. Cuando Dios mueve el corazón de un hombre a buscar y a decir algo de él, no es que nazca el corazón del ser humano. Dios está generando, está obrando en esa persona. Entonces, Felipe se acerca donde él y porque Dios le dijo, acércate. Eso significa que tenía que correr allí. Y yo me imagino, porque esas cosas no las dice el escritor, pero yo imagino que con la voz cortada, le digo, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y el eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, aquí se notaba que tenía mal carácter porque mandó parar el carro. ¿Ya? Y se subió y empezó a explicarle. Y le explicó justamente cuando era el siervo sufriente. No sé cómo llegaron al tema de que tenía que bautizarse. Y el hombre que está ahí le dice, oye, ahí hay agüita. ¿Por qué no me bautizáis? Si hubiese sido eso hoy día, aquí, le dice, ¿sabes qué? Que yo no tengo licencia para bautizar. Es más, no soy ni apóstol.
Y te voy a decir algo, yo soy de los que sirve la mesa nomás. No dijo eso. ¿Quién dijo que para bautizar había que tener títulos? Por eso digo que tú perfectamente puedes bautizar. Y esto quería decir al inicio de nuestro ministerio aquí. El Panchito, que ahora está lesionado de su cadera, llevaba con nosotros, creo yo, no sé si 2 años, no recuerdo bien, pero era muy poco. Y yo estaba en mi oficina y me entró una llamada. Y era él. Y yo sabía que él andaba fuera de Chile. Me dijo, Sergio, me dijo, tengo un problema. ¿Qué pasó? Me dijo, lo que pasa es que en el vuelo, hablando con mi jefe, le empecé a hablar del Señor, me dijo. Qué bueno, gracias a Dios por eso. El tema es que, como él me dijo, tú sabes que nosotros venimos acá a Israel. Sí, por un tema de su trabajo, cuando él viajaba a Israel. Minera, algo así era. Lo que pasa es que mi jefe quiere que lo bautice aquí en el Jordán. Yo le dije, ¿qué? Pues bautízalo. ¿Y cómo? Bueno, ahí hablamos un poco. Luego cambió algo de su viaje y no se llevó a efecto. Pero, ¿por qué no podía hacerlo? ¿Acaso tendría que haberle dicho, ¿sabes qué? No, hombre, cuando vamos de vuelta a Chile, ahí le voy a decir a mi pastor que te bautice? No, no, no. Si tú eres un hijo del Señor, eres una hija del Señor y crees en Él, y alguien necesita ser bautizado, no pierdas un minuto en hacerlo. Si la persona puede esperar, como nosotros, en un evento especial, hacerlo, pero si no, mételo a la tina de baño y bautízalo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa fue la pregunta. Pero no nos podemos equivocar en algo. No se trata del agua. No se trata del agua. Porque no es el agua la que en realidad nos salva, sino es por medio del agua. Lo que realmente a nosotros nos salva es lo que dice Pedro al final. Dice, esta salvación es posible solo por algo, por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que dice. Así que toda la idea y la eficacia del bautismo depende solo y exclusivamente de una sola cosa, de aquello que cambió la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo. Si alguien aquí cree que Jesús resucitó, quiero saber si hay alguien que cree que Jesús resucitó. Sí, amén. Puedes bautizar. Y puedes y necesitas ser bautizado si no lo has sido aún. Si no lo has sido aún. ¿Por qué? Porque esta salvación es posible solo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque era imposible que la muerte lo sujetara. El ser humano diría, es imposible que alguien de la muerte salga. No, la Biblia dice lo contrario. Es imposible que la muerte lo sujetara. Es imposible. Entonces, es la gracia del Señor resucitado la que nos limpia. El primer punto. Nos limpia. ¿Qué cosa nos limpia? Nos limpia la gracia del Señor resucitado. Así que no es que realmente dependa de nuestro esfuerzo. No, es la gracia del Señor. Cuando alguno se pueda entender, es muy difícil lo que me está diciendo. Es difícil, pero tenemos la gracia de Jesucristo resucitado. ¿Para qué? Realmente Él nos prepara. Entonces es la gracia del Señor Jesús resucitado la que nos limpia. Es el Señor resucitado y vivo al que nos comprometemos. No se compromete conmigo, no se compromete con una congregación, se compromete al Jesús resucitado. Que nuestra vida ya se ha comprometido con Él. Y tercero, el Señor resucitado y vivo es al que le pedimos las fuerzas para cumplir las promesas que le hacemos. Oh Señor, haré este compromiso contigo, pero necesito tu fuerza, necesito tu gracia, tu poder para poder cumplir lo que realmente haremos en este bautismo. El bautismo no es un rito de vacío, sin sentido. No es un rito simplemente de agua. No. Es la respuesta que nosotros de manera consciente
de fe, de nuestra fe, el compromiso de vivir por una conciencia limpia delante de Dios. Así como Noé entró en el arca y fue salvado junto a su familia, la Biblia dice: todo aquel que cree en Cristo y se bautiza entra en la salvación que Dios nos ofrece. Amén. Amén. Nos podemos poner en pie, por favor. Gracias, mi Señor. Son tus formas, tus medios, tus estilos. Nos entregaste este sacramento y encargaste a tus discípulos hacerlo. Que debíamos ir y predicar tu evangelio, Señor, convirtiéndolo a cada uno de ellos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por último, Señor, si no tuvieran ninguna respuesta a la pregunta que me hicieran ¿por qué bautizo?, diría aquello: porque tú me lo mandaste, porque tú me lo pediste, Señor. Hacerlo así. Y si tú, Señor, estimaste que era necesario e importante, sin duda lo es. Y gracias por aquellos que han acudido al agua del bautismo. Y por aquellos, Señor Dios, que tal vez lo hicieron durante un tiempo y sin entenderlo, sin comprenderlo, sin tener toda esta información de tu palabra. Y retoman ahora el compromiso de decir: Señor, ahora quiero hacerlo con conciencia clara de este compromiso para contigo. Que no era simplemente cumplir un rito de alguna congregación en particular, sino algo que tú demandas, algo que tú nos pides, algo que tú, Señor o Dios, exiges de cada uno de nosotros. Te pedimos tu gracia, Señor, tu ayuda para vivir con una conciencia limpia delante de ti. Señor, danos la fuerza para cumplir las promesas que te hacemos. Padre, oh Jesucristo, Señor, nos comprometemos contigo, no con nadie. Contigo, Señor, solo contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Límpianos, Padre, límpianos, límpianos. Amén, amén. Gracias, Jesús.